Decimotercera de Torreón, el trono de tu reino. Les saludo afectuosamente con la paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando en el Señor que ustedes, junto a sus familias, se encuentren guardados en perfecta paz, salud y armonía. Pero también les saludamos de la misma manera a todas aquellas personas que por una u otra razón han podido estar aquí reuniéndose con nosotros a través de dispositivos electrónicos, pero más aún a través del Espíritu Santo de Dios, quien es quien nos une. Recordemos siempre que somos uno en Cristo Jesús. Y también recordemos que los planes de Dios son perfectos y que si Él ha permitido que estemos pasando por la situación que estemos pasando y si ha permitido que ustedes vean esta transmisión, puede ser que quizá Dios quiera hablar hoy a sus vidas, así como ya también estuvo hablando directamente a la mía. Pero, ¿qué les parece si hacemos una oración antes que cualquier cosa? Hoy en la mañana estaba pensando que qué privilegiados somos nosotros, qué privilegiado es usted que me está viendo. Tal vez no se sienta privilegiado, pero hoy yo le quiero recordar los privilegios que tiene. Usted hoy tiene el privilegio de la vida, de la salud y de la misericordia de Dios, porque si no hubiera sido por sus bondades y sus misericordias que son nuevas cada mañana, no nos podríamos estar reuniendo virtualmente. Su bondad nos ha alcanzado, nos ha tomado y nos ha abrazado, nos ha dado la oportunidad de que este miércoles podamos estar aquí nuevamente expectantes de lo que Él quiere hablar a nosotros, expectantes de las palabras que nuestro Dios tiene para nosotros. Entonces les invito a que hagamos una oración pidiendo al Señor que abra nuestros corazones, que nos dé entendimiento, pero que sobre todo nos traiga una palabra viva y eficaz. ¿Les parece? Cierren sus ojos ahí donde se encuentran y oremos al Señor. Padre glorioso, te rendimos a ti toda la adoración, te rendimos a ti toda la alabanza, Jesús. Gracias porque nos has dado la vida. Gracias, Dios, por esta reunión virtual. Gracias por este miércoles más que nos regalas. Gracias, Señor, por el culto del día de hoy. Gracias por la palabra que has estado predestinando para nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has estado esperando. Gracias, Señor, porque no te has apartado, porque no te has alejado, porque no te has ido. Quizá han habido momentos en los que yo he dudado de ti y de tu existencia, de tu bondad o de tu fidelidad, pero solo ha sido cuestión de segundos, porque al ver el cielo, porque al verme viva, porque al ver todo lo que me rodea, es como ver tu gloria, es como ver tu gracia y tu favor actuando en mi vida. Hoy, Dios, me encomiendo a ti, nos encomendamos a ti, Señor Todopoderoso. Hoy deseamos que tú nos hables, deseamos que tú traigas una palabra a nuestras vidas. Señor, te necesitamos, nuestras almas están sedientas de ti, nuestras vidas necesitan de tu palabra. Oh Señor, ven a alimentarnos en este día, alimentanos, Jesús, en esta tarde de ti. Queremos escucharte, queremos oírte, Dios. Queremos que nuestros corazones sean preparados para la palabra específica que usted traerá a nosotros. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, Jesús. Bendito sea tu nombre siempre. Gracias por todo lo que nos das. Santo eres tú, Señor Jesús. Amén. Y no sé si usted ya se dio el tiempo de alabar al Señor. Yo sé que son momentos difíciles, yo sé que son momentos crudos en los que solamente necesitamos de un clic para ver y notar y encontrar noticias que la verdad no son nada favorables. Noticias donde a veces parece que todo está empeorando, pero a veces parece que cuando no llueva, llovizna. Y que nos llueve sobre mojado, como dicen algunos dichos populares por ahí. Disculpen por mencionarlos, pero yo creo que ustedes también están familiarizados con ellos. Y a veces parece que el caos está aquí. A veces parece que el caos viene continuamente a nuestras vidas. Y yo le agradezco a Dios y le felicito a usted porque ese clic
que pudo estar utilizando ahorita para consumir información que tal vez no le iba a nutrir, usted está utilizándolo para consumir la palabra del Señor. Y hoy aprovecho para decirles que seguimos continuando con nuestra serie que estamos viendo los miércoles. Estamos con el libro de Tesalonicenses. La semana pasada vimos el capítulo 1 y esta semana toca ver el capítulo 2. Entonces vamos a ver que Dios habla a nosotros a través de esta carta paulina. Tesalonicenses es una carta colectiva que escribió el apóstol Pablo, una de las 13 cartas que escribió, y no era una carta personal, era una carta, para la iglesia de Tesalónica. Entonces, veamos cómo Dios movió, Dios actuó a través de la vida de su apóstol, de sus discípulos, de la iglesia, y descubramos qué es lo que Dios hoy quiere decirnos. Al mensaje del día de hoy le he titulado 10 de 10. ¿Qué significa esto? Bueno, pues a los que somos estudiantes, usted que me está viendo seguramente en algún momento fue estudiante, y nuestras calificaciones se basaban en números. Entonces a veces lo ponían sobre 10, a veces lo ponían sobre 100. Si no le gustó el nombre 10 de 10, pues 100 sobre 100. ¿Qué significa 10? ¿Qué significa 100? Pues que está totalmente aprobado y que tiene la mejor calificación. No creo que haya una persona a la que no le guste tener buenas calificaciones y ser aprobado. Porque cuando no somos aprobados, cuando hacemos lo contrario de aprobar, que es reprobar, pues no pasamos año, no pasamos ciclo, no pasamos semestre, o nos pueden dar otra oportunidad mandándonos a un examen extraordinario, no solamente el examen ordinario que se nos presenta a todos los alumnos, sino que nos envían a un examen extraordinario o nos envían a recursar la materia. Eso por lo general pues genera un costo extra que no está anticipado, y si no genera un costo extra, pues como lo mencioné, nos hace perder. Entonces yo creo que nadie en su sano juicio quiere reprobar. A lo mejor ustedes como yo, a lo mejor a mí no me importa tanto las calificaciones, a mí me importa más aprender claramente, me importa más sacar un 80 por aprender mucho que sacar un 100 y tener muchas dudas. Pero en nuestro Cardex, al finalizar, cuando vamos a entrar cuando estamos en prepa, vamos a entrar a la universidad, cuando estamos en secundaria vamos a entrar en prepa, o cuando vamos a egresar y vamos a entrar a un trabajo, pues yo creo que las mejores oportunidades son para aquellas personas que en sus Cardex, que en su calificación tiene los promedios más altos. ¿De cuánto es su promedio de la secundaria? ¿Usted lo recuerda? ¿De cuánto es su promedio de la prepa? Yo sé que quizá no lo tenemos memorizado, pero piénsele un poquito. ¿De qué se acuerda más? ¿De su promedio o de las aventuras que vivió en la escuela o de las cosas que aprendió? ¿Verdad que casi no nos acordamos del promedio? ¿Verdad que casi no nos acordamos de la calificación? Sin embargo, es sumamente importante, porque si no es aprobatoria esta, pues no podemos seguir y avanzar a lo que viene, a lo que ha de venir. Y les invito a que busquen su Biblia y la abran en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer una serie de versículos. En específico nos vamos a estar un poquito más basados en el versículo 3, y dice de la siguiente manera: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Como les decía al inicio, esta es una carta paulina, entonces esto significa que lo escribió el apóstol Pablo. Y los voy a meter un poquito en contexto de la iglesia de Tesalonicenses, lo que estaba sucediendo en este tiempo. La verdad es que es un libro bastante interesante porque me hizo investigar un poquito más,
me fui al libro de los Hechos. ¿Y qué decía Hechos? En especial el capítulo 17 del libro de los Hechos, acerca de Pablo, ¿no? Acerca del primer encuentro que había tenido Pablo con esta iglesia. La carta de Tesalonicenses se la manda en un punto, en un nivel de su vida que había padecido, en un nivel, en un momento de prueba. Él escribe esa carta, pero también en un momento de pruebas, él va a la iglesia de Tesalónica. Entonces me parece bastante interesante e inquietante cómo a través de las tormentas y a través de los momentos menos favorables estaban los apóstoles de Dios llevando y proclamando el evangelio. Pero ¿cómo era esto? Bueno, cuando el apóstol Pablo iba a emprender su segundo viaje misionero, va y toma Silas, entonces empiezan a llegar a ir a ciudades. Dice la palabra de Dios en Hechos que el Espíritu de Dios les dijo a qué lugares no, les prohibió ir a lugares, pero también a través de una visión nocturna les dijo a qué lugares sí ir. Y a través de esos viajes que hizo en su segundo viaje misionero, tiene diversas pruebas. Una de esas pruebas, bueno, se encuentra con una adivina que le está diciendo todo el día, les está confesando que ellos son los enviados de Dios, hasta que llega un momento en el que lo harta, porque no solamente se lo dice esta adivina a los apóstoles cuando van predicando, cuando van a la oración, no solamente se los dice una vez, sino que se lo dice otro día y se lo dice otro día, hasta que harta al apóstol Pablo. El apóstol Pablo la reprende. Al hacer esto, pues causa que los amos de esta adivina se enfurezcan. ¿Por qué? Porque los amos explotaban o vendían los talentos que eran dados por el espíritu de adivinación a esta joven. Esta joven era una adivina, la gente iba a que les adivinara, que les dijera cosas, entonces obviamente tenían que pagar. Entonces cuando el apóstol Pablo reprende a esta mujer, a los amos se les acabó el negocio, se les acabó realmente pues su fuente de ingresos. Esto los enfureció en gran manera, hicieron que los aprendieran, que los llevaran a la cárcel, que los llevaran al lugar más recóndito de esa cárcel, de esa prisión, hicieron que los amarraran, y fue cuando Dios, a través de un estruendo, derribó todo. Y usted quizás se acuerda de la historia, que ellos, además que estuvieran ahí, a pesar, de que estuvieran ahí, ellos seguían cantando alabanzas y orando de tal forma que todos los presos podían escucharlo. Esto pasó ahí, pero cuando ellos fueron también a Tesalónica, también hubo otra situación que pues no fue favorable para ellos y no fue la mejor situación. Ya habían tenido esta experiencia de haber estado en la cárcel, de haber estado padeciendo todas las aflicciones de que eran estar en prisión, y ellos no estaban en prisión por haber cometido un pecado, por haber hecho algo moralmente no aceptado en nuestro tiempo. Entonces en su tiempo era diferente, y se levantaron hombres en contra de ellos. Entonces ahora cuando ellos van a Tesalónica ocurre algo por el estilo. Él va por medio de las escrituras, va discutiendo con la fe de de la iglesia de Tesalónica. Bueno, no de la iglesia, del lugar, perdón. Entonces él habla que era necesario que Jesús muriera y resucitara de los muertos, y era la verdad, era el evangelio que predicaba y que predicamos nosotros hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasó con los judíos? A los judíos este tema les enfurecía y le tenían celos. Entonces, ¿qué creen? Una vez más mandaron a que se les aprisionara, solo que esta vez ya no estaban ahí, esta vez ya no los hallaron, esta vez ya solamente intentaron aprender a Jasón, que era
pues el propietario de la casa, pero después de pagar una fianza pudieron irse. Entonces ese es el primer acercamiento que tiene el apóstol, que tienen los apóstoles a la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después? Y es impresionante cómo dice el apóstol en un versículo que me queda a mí totalmente marcado, que ha sido tanto el amor que Él les ha tenido a ellos, que es capaz de no solamente quererles dar el evangelio, sino también podían entregar hasta su propia vida. ¿Cuánto amor había en este apóstol por la iglesia? ¿Cuánto amor hay en nosotros en este tiempo por la iglesia? A lo mejor van a decir que pues está fuera de contexto lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Pero no solamente el Señor ha mandado a pastores o a ministros o evangelistas a amar a la iglesia, sino nos ha mandado a todos nosotros. ¿Cuánto amor tienen por la iglesia? Ahorita, en estos tiempos, ¿cuánto amor tienen por la iglesia? Si se conecta a nuestras transmisiones que estamos haciendo con mucho amor y con mucho esfuerzo, donde quizá no somos profesionales, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos y a veces lo que no. Realmente Dios bendiga a nuestros pastores, Dios bendiga a mi pastor que ha estado súper al pendiente, que ha estado súper cuidadoso, y nuestras oraciones son con él y son con los demás pastores, que esto si bien nos agarró desprevenidos a todos, pues ahora los que están encargados de cuidar al pueblo de Dios, pero oramos por ellos y bendecimos sus vidas. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué tan al pendiente estamos de la iglesia? ¿Qué tan al pendiente estamos el trono de tu reino los unos por los otros? Esta semana pasada me tocaba ver cómo nos reuníamos las redes a través pues de los mismos dispositivos, a través de redes sociales, a través de llamadas por Zoom, como las damas de Mujeres Virtuosas. Y me gustaba mucho y me entusiasmaba realmente porque estaban siendo iglesia. Pero personalmente ya les ha hablado a sus hermanas, a sus hermanos, a sus amigos de la iglesia, ¿qué tanto ha estado amando a Dios? ¿O ha querido o quiere que el Señor nos hable, como menciona el capítulo 2 de Tesalonicenses? Y hoy vamos a ver que la exhortación de ellos, que todo esto que ya les había contado, lo que padecieron en la cárcel, que seguramente ustedes recuerdan esa historia, que lo que padecieron ahora esta vez que los mandaron a aprender, pero no los encontraron, estas pruebas para ellos no estaban siendo nada sencillas, pero me encanta cómo ellos hablan que esta exhortación no era ni por error, ni por impureza, ni por engaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni por error, ni por impureza, ni por engaño. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las aflicciones que ellos tenían no era por sí mismos, no era por lo que ellos estaban haciendo, no era un castigo divino, no era algo que Dios había mandado para dañarlos, no era eso, antes al contrario, y es en el versículo que nos estamos basando, sino que según, fueron aprobados por Dios. Y dice algo muy importante: para que se les confiara el evangelio, para que hablaran como para agradar a Dios y no para agradar a hombres. ¿Por qué tenían tanto amor? ¿Por qué podían permanecer? Porque a través de que padecieron tuvieron el valor de ir y anunciar el evangelio en medio de la oposición. ¿Por qué fue esto así? Bueno, sencillo, porque ellos intentaban agradar a Dios y no a los hombres. Y ese era el discurso. Y a veces creemos, ¿por qué antes con un discurso, con un sermón, mira todos los que se bautizaban, mira todos los que se convertían, mira todo lo que pasaba con la iglesia primitiva? Pues es muy sencillo, porque ellos estaban totalmente enfocados en que a quien debían agradar era a Dios y no a los hombres. Y lo menciona porque Dios conoce nuestros corazones. Hoy en día estamos en una sociedad de cristal y una sociedad de apariencias.
estaba viendo en Facebook, en Instagram, en redes sociales, que estaban contradiciéndose muchos discursos, muchas personas se estaban siendo expuestas porque habían sido doble discurso, habían tenido una postura muy doble moralista. ¿Por qué? Porque a través de todos estos sucesos que yo sé que casi no se los quiero mencionar porque quizá usted va a estar tan afligido, tan harto de estas situaciones que no quiere que se las vuelvan a mencionar, pero solo lo voy a tocar el tema por encimita, pero venían sobre unas cuestiones de racismo y venían a apoyar el movimiento, venían a apoyar lo que se estaba haciendo, pero también los exponían, ¿no? Más a gente famosa que tenían una postura para esta situación solamente donde muere esta persona, pero para nuestro propio país y para nuestras mismas acciones cotidianas no estábamos siendo totalmente sinceros y totalmente francos y totalmente analíticos de que también era una clase de racismo. Entonces, nosotros podemos decir mil cosas y a través de este suceso yo puedo poner y escribir mil cosas en ayuda, yo puedo hacer acciones que estén a favor del movimiento. ¿Por qué? Pues para ser aceptada socialmente. Y eso hacen las marcas, ¿no? Eso hacen los partidos políticos. Cuando ven que un tema está en la agenda, cuando ven que un tema está en boga, pues empiezan a meterle porque la gente, pues, está hablando todos de ellos y entonces si tú vienes y defiendes la causa, pues te vas a ganar el respeto de las personas. Nosotros podemos seguir con esas estrategias, pero realmente es Dios quien conoce nuestros corazones. Yo tengo una frase de vida que se las voy a compartir y es paz de hacer lo correcto. No sé ni siquiera de dónde escuché esa frase, pero desde que yo la escogí, desde que yo la recuerdo, me quedó muy marcada en el corazón. ¿Cuántos tenemos paz de hacer lo correcto? Y no lo correcto delante de los hombres, sino lo correcto delante del Señor. Yo sé que debemos de guardar nuestro testimonio como creyentes, como cristianos, pero más importante es guardar nuestro corazón para aquel que todo lo ve, todo lo conoce y todo lo sabe. Hacer lo correcto, la rectitud viene en lo íntimo y en lo secreto, aun cuando nadie te está viendo y haces lo correcto, entonces quiere decir que eres una persona honesta. Y al Señor nos ha hablado esto a través de otros versículos, como hagamos las cosas para el Señor y no para los hombres. Y estos son otros versículos donde el Señor viene a totalmente tocar nuestros corazones y a decirnos, oye, está muy bien que la gente te quiera, está muy bien que ustedes tengan muchos seguidores en sus redes sociales, está muy bien que sea una persona respetable en la iglesia por su velo, por su falda, por su Biblia, por su corbata. Eso está muy bien, pero lo más importante es ser aprobados por nuestro Dios. Lo más importante no es lo que las personas dicen de nosotros, lo más importante es lo que Dios mismo habla de sus hijos, lo que Dios mismo nos conoce. Quizá nosotros mismos nos podemos engañar, pero a Dios nadie lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar, no nos podemos esconder. No hay un rincón en el mundo, en el planeta, en el universo que Él no conozca. No hay un secreto que Él no sepa, no hay una palabra que Él no escuche. Él está en todos lados. Cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que me cantaban una canción que decía, una alabanza que decía, oh, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios conmigo está y Él todo lo verá. Oh, cuidado lo que siente el corazón, porque Dios conmigo está y Él todo lo sabrá. Y así decía, ¿no? Conforme a todos los sentidos, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis oídos al oír, mi boquita al hablar. Y realmente eso es algo que se quedó grabado en mí, en mi corazón. Que no importa que las otras personas no puedan ver algo, si Dios lo está viendo, pues eso es lo que realmente importa, ¿no? Quizá para las demás personas no hay pecado porque no se ve, porque está oculto. Pero para Dios sí lo es.
Y al final de cuentas, eso es lo que importa. Y no debe importarnos ser aprobados por nosotros mismos, porque al final de cuentas, eso que nos va a traer ser aprobados nosotros mismos. Nosotros podemos tener estándares. Tú sí encajas, tú no encajas, tú sí entras, tú no entras, tú sacas 100, tú sacas 80, tú vas a extraordinario, tú recursas la materia. Nosotros podemos tener ese tipo de calificaciones, pero conforme a nuestra mentalidad de hombres, conforme a lo que nosotros estamos viviendo, pero conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad divina. ¿Qué tal estamos? A lo mejor estamos muy por la iglesia aceptados, a lo mejor estamos muy por nuestra familia, bueno, que nuestra familia nos ve más seguido, ¿verdad? Pero quizá a nuestra propia familia los podamos engañar, pero a Dios, dicen las hermanas, a Dios no se le puede engañar. Y volviendo a los apóstoles, ellos no venían con palabras exageradas, ellos no venían intentando parecer o creerse algo que realmente no lo eran. Ellos no venían con avaricia, no venían teniendo el afán de poseer cosas, el afán de poseer riquezas. Las intenciones del corazón son más importantes que los actos. Nosotros podemos hacer cosas muy buenas, pero si las intenciones que hay detrás de esas cosas buenas no son malas, pues como que esto no es una balanza. No es como que las cosas son muy buenas, pero pues las razones son muy malas. No, pues ahí se equilibra. La verdad es que aquí no es así. La verdad es que Dios examina nuestros corazones, y eso es realmente lo que debe de importarnos, y por lo que debemos de preocuparnos, por lo que Dios dice. Los apóstoles no buscaban gloria de hombres. Ellos no buscaban gloria ni de ellos mismos ni gloria para otros. Lo que buscaban era la gloria del alto y sublime, la gloria de aquel que todo lo merece. Esa era la gloria que ellos estaban buscando, y esa era la gloria con la que Dios iba a enaltecerlos después. Y me gusta mucho algo que dice el apóstol, algo que dice, perdón, la carta, y es que ellos reprendían como un padre reprende a sus hijos. Ya les conté que él decía que tan grande era el afecto que le tenía a la iglesia, que quería entregar no solo el evangelio, quería entregar la vida por ellos, quería entregar hasta su propia vida, porque eran muy queridos. Pero también los amaba como un padre a sus hijos, los exhortaba y los consolaba a cada uno de ellos. Y eso es muy importante, porque nosotros como personas a veces nos sentimos como que tenemos la vara justiciera, y nosotros vamos juzgando sin ver nuestra vida, sin ver la paja de nuestros propios ojos. Nosotros vamos por la vida juzgando y creyendo quién sí es digno, quién no es digno, quién sí entra, quién no entra, quién pasa, quién no pasa. Nosotros creemos que tenemos esa autoridad de regañar a todos, pero si los regañamos sin amor, ¿acaso Dios nos ha regañado a nosotros sin amor? Él, como el Padre que es, nos ha exhortado a nosotros sin amor. ¿Y usted cómo exhorta a los demás? ¿Cómo exhorta a sus propios hijos? ¿Cómo exhorta a sus hermanos? ¿Cómo exhorta a sus hermanos de la fe? ¿Cómo exhorta a los que usted ve que no están haciendo las cosas correctamente? Es bueno aconsejar, es bueno dar todo de nosotros, pero si no hay amor, entonces nada somos. El apóstol lo hacía como un padre, y por eso la iglesia